Muy buenas tardes, Recording in progress. muy buenas tardes, buenas noches, chicos, ¿cómo están? El saludo inicial, como siempre, estamos acá en Quantum, Educación de Calidad, Preparación Académica, rumbo al examen de preselección de beca 18. Los saluda, como siempre, el profesor Luis Mamani. Y en esta oportunidad, chicos, estamos grabando una clase especial porque vamos a trabajar lectura crítica. Hoy vamos a hablar de reforzamiento y debilitamiento de argumentación. Recordemos que ya hemos visto en sesiones anteriores la estructura del texto argumentativo. Habíamos hablado de la tesis, como la propuesta inicial, los argumentos que sustentan la tesis y los respaldos que constituyen la evidencia, ¿no? Ya recordemos un poquito eso. Hoy vamos a hablar de cómo reforzar y debilitar justamente estas propuestas, estas posturas, estos textos argumentativos. Sean bienvenidos todos. Acompáñenme a ver qué características tienen este tipo de preguntas. Bien, aquí tenemos un esquema para recordar qué es el texto argumentativo y justamente aquí aparece la tesis, ¿no? La tesis, como saben, es la propuesta del autor. Entonces, esta tesis tiene forma de afirmación, de aseveración. Constituye la opinión del autor, pero siempre tendrá forma de afirmación, ¿no? Entonces, por ejemplo, considero que Ratatouille es la mejor película animada que ha hecho Pixar. Ah, es mi propuesta, ¿no? O si digo, por ejemplo, considero que deberíamos, eh, considero que todos deberíamos aprender todas las estrofas del himno nacional. Es una propuesta. O considero que de repente, vamos a pensar, ¿no? Considero que se debería aplicar penas severas como la cadena perpetua para delitos como el sicariato, el asesinato de menores y la violación de menores. Entonces, pena de muerte o de repente cadena perpetua, dicen, ¿no? Entonces, por ahí entramos en propuestas que ya serían más polémicas. Y temas como los de el aborto, la eutanasia, por ahí el matrimonio entre personas del mismo sexo, constituyen temas que serían controversiales. Este tipo de textos van a ser considerados textos argumentativos porque el autor manifiesta una postura, una propuesta. Entonces acá aparecen pues las tesis, ¿no? A ver, para sustentar la tesis necesitamos razones, motivos, propuestas también, ideas argumentadas que sustentan esa opinión central, ¿no? Entonces los argumentos son esos porqués. Ahora, diferenciemos, ¿no? Hablábamos del argumento central cuando aparecen pues estos marcadores, ¿no? Centralmente, principalmente, sobre todo, como la razón principal para sustentar la postura. Y los argumentos secundarios, que serían los respaldos o los argumentos que no son considerados apoyos, pero no apoyos relevantes, ¿no? Entonces, hay dos tipos de argumento. Nos pueden pedir en el examen la síntesis de la argumentación. Entonces, ¿qué tendríamos que considerar? La tesis más el argumento central. Como dice acá, ¿no? La síntesis es la tesis, el porqué y el argumento, ¿no? O el argumento, por ello, la tesis. Para entender mejor esto, vamos a observarlo en un texto. Vamos a observar acá un texto argumentativo y luego, a ver, y luego continuamos. Dice, considero que deberían solventarme un viaje cuando acabe el año porque aprobé el examen de preselección de beca 18. Miren. Además, conocer otro país ampliará mi visión del mundo y también he demostrado ser un estudiante muy responsable. Observemos, ¿no? Aquí la postura del autor está enunciada al principio. Él quiere que le paguen un viajecito. ¿Y por qué? Ahí está la razón, ¿no? Porque aprobó el examen de preselección de beca 18, ¿no? Mínimo un paseíto, dice, ¿no? Y luego dice, además, conocer otro país. Ah, no quiere viajar acá cerca, ¿no? Quiere irse a otro país, dice, ¿no?
Conocer otro país le ampliará la visión del mundo. Bueno, es otra razón. También he demostrado ser un estudiante muy responsable. Soy muy responsable. Entonces, resumiendo un poco, sintetizando lo que se observa, vamos a decir lo siguiente, ¿no? A ver, quiero viajar porque, uno, vamos a enumerar acá, esta es la tesis, aquí está la tesis, y acá está, número uno, el primer argumento, bueno, aprobé el examen, ¿no? Primer argumento. Número dos, voy a ampliar mi visión del mundo. Y número tres, he demostrado ser un estudiante responsable. Yo creo que hay argumentos que se vinculan, ¿no? Por ejemplo, el de aprobar y demostrar ser un estudiante responsable, el uno y el 3 podrían sumarse, ¿no? Entonces, hay argumentos que se parecen en cuanto a la naturaleza también, ¿no? Mientras que el segundo, conocer otro país ampliará mi visión del mundo, bueno, es más un argumento de otro tipo, ¿no? Emocional, sentimental. Ahora, podríamos reorganizar esto incluso, podríamos volver a redactar el texto y decir, ¿no? Por ejemplo, deberían pagarme un viaje porque, a ver, uno, aprobé el examen de preselección y esto ha demostrado que soy responsable. Ah, mira, entonces nos damos cuenta de que la relación entre estas dos ideas podría ser relación de subordinación, ¿no? La primera idea sería principal, ¿no? El hecho de que apruebes el examen, de que haya aprobado el examen, es la demostración de que soy responsable. O sea, también podríamos relacionar las ideas de modo que una podría ser la causa de la otra, ¿no? Pero no es el caso, aquí se están sumando, ¿no? Bien, ahora me preguntan, ¿cuál de estas ideas refuerza la argumentación? Aquí nos detenemos un momento y vamos a notar lo siguiente. Una fórmula sencilla es jerarquizar las ideas de la siguiente manera. Miren, una idea argumentada pesa más que un hecho y un hecho pesa más que una opinión, pero una opinión pesa más o vale más que un sentimiento. Miren cómo es que se jerarquiza, ¿no? O sea, primero la idea argumentada, luego un hecho, luego una opinión y por último un sentimiento. Así vamos a tener la jerarquía, ¿no? Cuando hablo de una idea argumentada, hablo de otra tesis y otra propuesta, ¿no? Que sustentan la tesis anterior. Y cuando hablo de un hecho, bueno, aquí ya involucramos un hecho científico, por ejemplo, ¿no? La ciencia, o un hecho empírico observable, ¿no? Un hecho empírico, experiencia propia de observación empírico, vamos a borrar acá, un hecho científico, un hecho de experiencia personal, vamos a poner acá experiencia entonces, en vez de empírico, experiencia. Y cuando hablamos de opinión, pues podemos hablar de una opinión de autoridad dada por un experto o también una opinión personal. O podríamos hablar de una opinión ya general, ¿no? Con las encuestas, por ejemplo, las encuestas. Y por último ya está lo sentimental, ¿no? Lo sentimental, las emociones, los sentimientos, apelar al ruego, apelar a la súplica, apelar al miedo, ¿no? Entonces ya está en el campo de las falacias, pero igual refuerzan. Incluso son muy, muy sólidas, muy consistentes, ¿ah? Pero vamos a considerar que cuando nosotros tengamos este tipo de pregunta, siempre vamos a preferir primero la ciencia, luego las encuestas y terminamos con los sentimientos. Ya no se olviden de eso. Hechos científicos comprobables de experiencia personal, las encuestas, las opiniones personales o de autoridad y por último ya los sentimientos. No se olviden de esa jerarquía. Un hecho vale más que una opinión. Y una opinión vale más que un sentimiento. Hechos y no palabras. ¿Han escuchado eso?
Ya aquí también tenemos que jerarquizar. Bien, veamos. ¿Qué idea refuerza la argumentación dada por este estudiante? A ver, dice, el examen de preselección es uno de los más difíciles del país. Dice, aprobé el examen de preselección de beca 18 y he demostrado que soy responsable. El hecho de que sea uno de los más difíciles o de que sea un examen difícil, no está en relación, creo, directa con la responsabilidad, o sí, más o menos indirecta, ¿no? Podría reforzar, podría reforzar. Vamos con la B. Planificar un viaje es tarea fácil si se hace con anticipación. Los resultados en el ciclo evidencian tu esfuerzo y responsabilidad, y hay muchos sitios turísticos nacionales que son populares. ¿Cuál de las opciones podría reforzar más, ¿no? Porque, ojo, yo observo que hay dos alternativas que refuerzan. La primera y la tercera, ¿no? Ahora, entiendo a la tablita o a los apuntes que hemos tomado. Bueno, decir que el examen de preselección es uno de los más difíciles, nos faltaría de repente evidencia, ¿no? Es más una opinión. Pero acá habla de los resultados en el ciclo. Evidencian, dice. Entonces aquí vamos a sopesar y decimos, la primera idea sí refuerza, pero es una opinión. A no ser que en la A diría, el examen de preselección es uno de los más difíciles según, ¿no? El estudio tal, ¿no? Según el estudio de la universidad tal, ¿no? Ahí ya tendríamos un argumento de relevancia, de autoridad. Los resultados en el ciclo evidencian tu esfuerzo. Ya, evidencian nos lleva a pensar en un hecho. Entonces, entre el hecho y la opinión, el hecho pesa más que la opinión. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Por eso es que es tan importante saber que un hecho pesa más que una opinión. Los resultados del ciclo que evidencian el esfuerzo y la responsabilidad sustentan, ¿no? Ah, efectivamente, eres responsable, por eso apoyamos tu propuesta de ir de viaje, te vamos a pagar el viaje. Muy bien. Entonces la C refuerza más. Ojo, la A también, pero entre la A y la C estamos sopesando, ¿no? El hecho vale más que la opinión. Vale, nos quedamos con la C entonces. Marcamos. ¿Qué idea podría debilitar la argumentación? Dice, muchos opinan que el examen de preselección es demasiado fácil. Ojo, aquí estamos hablando de la opinión de muchos. Como consecuencia de la pandemia, muchas personas padecen del estrés. Acá dicen, habló del estrés, no, yo creo que se aleja del tema. La única manera de ampliar la visión del mundo es a través de la lectura de libros. Ampliar la visión del mundo está en relación con el segundo argumento. Los pasajes de avión están aumentando de precio y seguirán subiendo. Los pasajes están muy caros. Ya pues convendría comprarlos ahora, ¿no? Porque ahí se seguirán subiendo, entonces es mejor. Esta de acá ni refuerza ni debilita. Estoy entre la A y la C otra vez. A ver, pero hay un marcador que voy a considerar. A ver, dice, la única manera de ampliar la visión. Si el autor afirma que la única manera de ampliar la visión del mundo es a través de la lectura de libros, pues esto contradice esta idea, ¿no? Porque acá dice que va a ampliar su visión del mundo. Y si decimos que la única manera de ampliar la visión del mundo es leer, entonces ¿para qué vas a viajar, no? Sí, sí debilita la argumentación, pero no, ojo, no debilita el argumento central, sino está debilitando un argumento secundario, pero igual lo debilita, ¿no? Claro, entre la C y la A, yo creo que la C debilita más. Bien, nos quedamos ahí con la C. ¿Cómo reforzamos y debilitamos entonces? Veamos. Cuando reforzamos, confirmamos, complementamos, apoyamos el argumento. Entonces, ¿qué podemos anotar acá?
Confirmamos. Ah, ya. Si hay confirmación, hay hechos. Y si hay hechos, hay ejemplos demostrables. Hay demostraciones. Vamos a anotar acá. Demostraciones. ¿Qué más hay acá? Complementamos. Hay ejemplos significativos. ¿Qué más? Hay casos. ¿Qué más? Apoyamos. Hay opiniones, ¿no? Hay opiniones. Entonces las demostraciones, los ejemplos, los casos, las opiniones refuerzan. ¿Cómo debilitamos? Contradecimos, contrarrestamos, cuestionamos. Entonces acá vamos a la contradicción. Hay que tener cuidado acá y vamos a anotar lo siguiente, ¿no? Si arriba están las demostraciones, los ejemplos, los casos, las opiniones que respaldan, ¿cómo debilitar? Bueno, también con demostraciones, casos, ejemplos y opiniones, también. Ojo, aplica también lo de arriba para los dos. Si yo también puedo debilitar con una demostración, con un caso, con una opinión, pero aquí le voy a añadir que cuando debilitemos, vamos a considerar también los cuantificadores. Recordemos ese solo, todos, mucho, poco, siempre. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces espero que lo estén anotando. Demostraciones, ejemplos, casos, opiniones, son pautas para reforzar o debilitar. Y acá dice, ¿no? Ejemplos, hechos, afirmaciones generales. Veamos. Los pasos a seguir. Identificamos primero el tema del texto. Hallamos la tesis y los argumentos. Para reforzar nos preguntamos, ¿qué información podría apoyar la argumentación del texto? Y para debilitar nos preguntamos, ¿qué información podría quitarle peso al autor, a lo que dice el autor? ¿No? ¿Cómo debilitar, cómo contrarrestar, cómo contraargumentar? Veamos otro ejemplo. Esta vez tenemos el ejemplo en blanco y lo vamos a analizar juntos. A ver, leamos. Veamos, hay muchos argumentos a favor de la pena de muerte, pero también en contra de la pena de muerte. Acá nos dice, ¿no? No puedo concebir otra razón más importante para defender la pena de muerte que la de eliminar a aquellos transgresores de la seguridad social, de la tranquilidad social. O sea, el tema aquí en mención es la pena de muerte. Y cuando dice no puedo concebir otra razón más importante, está hablando de su argumento central. ¿Cuál es la razón más importante para estar a favor de la pena de muerte? Estamos a favor de la pena de muerte porque eliminaremos a los transgresores de la tranquilidad social. Y lo más importante es la tranquilidad social. Solo si los desaparecemos, dice, estaremos contribuyendo a un estado de paz. Miren, ¿qué opinan? Y en la parte final lo dice, estado de paz, ¿no? Y además involucra el progreso, ¿no? Sinteticemos. El autor está a favor de la pena de muerte, quiere que se aplique la pena de muerte, porque se eliminarían a los transgresores de la tranquilidad social. Y al eliminar a estos transgresores, ¿qué eliminaríamos? Bueno, eliminaríamos la perversión, dice acá, ¿no? Y estaríamos en un estado de paz y progresaríamos. La tesis, a favor de la pena de muerte. Los argumentos, eliminamos a los transgresores de la tranquilidad social. ¿Y qué lograríamos con eso? Paz y progreso. Nos conviene estar en paz, ¿no? Entonces, para estar en paz hay que eliminarlos. Interesante. No es una propuesta mm,
que se repite, ¿ah? Porque por ahí he escuchado muchos cuando hablan de la pena de muerte, dicen, por ejemplo, ¿no? Estoy a favor porque se lo merecen, o estoy a favor porque ellos también hicieron daño, o estoy a favor porque nos cuesta mucho dinero mantener a este tipo de personas, o estoy a favor porque quiero que sufran, ¿no? Entonces venganza, ¿no? Entonces la pena de muerte tiene múltiples factores y vamos a pensar en los argumentos, ¿no? A ver, pena de muerte. Estoy a favor de la pena de muerte porque de esta manera podríamos, vamos a decir, disuadir a los criminales de cometer estos actos. Entonces, sabiendo que hay pena de muerte, ya no habría tantas violaciones y asesinatos. Entonces, ¿qué pasaría si demostráramos lo contrario, ¿no? En países donde se aplica la pena de muerte, los índices de criminalidad no han bajado. Ah, entonces esto debilitaría lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, una vez que ya analicemos el texto, revisar cómo reforzar y debilitar esta propuesta. Veamos. Tesis. Debería permitirse la pena de muerte. Y tal como lo hemos hecho, miren, exactamente como lo hemos analizado. ¿Y por qué? Porque desapareciendo a los que perturban la paz, se alcanzará el desarrollo, ¿no? Interesante. ¿Qué premisa, si fuera cierta, debilitaría más el argumento? Pensemos. A ver, te doy tiempo, leemos. A ver, revísalo. ¿Qué premisa, si fuera cierta, debilitaría más este argumento, ¿no? A ver, la del Papa, la de los países, la del progreso económico o la de algunas naciones, ¿no? Miren, ahí están los cuantificadores, ¿no? Algunas naciones. Ujú. No dice todas las naciones, dice algunas naciones. Veamos. A ver, dice, el Papa máximo representante de la Iglesia Católica se opone a la pena de muerte. Bueno, esto sí debilita, pero ojo, debilita muy poco, ¿no? Porque es el Papa. Bueno, argumento de autoridad, el Papa se opone a la pena de muerte. Es una opinión personal, ¿no? Bueno, es autoridad, pero es una opinión personal. Los países en los que se aplica la pena de muerte no han conseguido ni la paz, ni el progreso, ni el desarrollo. Ah, ya. Esto sí es evidencia, ¿ven? Justamente. Se ha comprobado, se ha demostrado que en los países en los que se aplica la pena de muerte, estos tampoco han conseguido ni la paz ni el progreso, que es el argumento central. Entonces, entre la primera, vamos a ponerle acá, ¿cuánto debilitaría la primera? Bueno, vamos a ponerle del 1 al 10 un 1, 2, 3. ¿Cuánto le pondríamos? Sí debilita, yo le pondría un 3. Sin embargo, en los países en los que se aplica la pena de muerte no ha conseguido la paz, yo le pondría un 9. El progreso económico depende de una política gubernamental. Esto nada que ver, cero. Algunas naciones en las que la pena de muerte es legal no ha disminuido la tasa de delincuencia. Esta también debilita. Le pondría un 5, ¿ah? Miren, vamos a poner. Entonces, entre estas, yo creo que estas tres debilitan lo que se ha argumentado. Estas tres debilitan, ¿no? Pero vamos a ver acá. Yo creo que la B está más en relación del tema central, ¿no? Ataca directamente al argumento porque dice conseguir la paz y el progreso. Y ese era el propósito, conseguir paz y progreso. En cambio, abajo habla de delincuencia, ¿no? Que se va de un poco del tema, es inatingente, ¿no? Y la primera es una opinión personal. Entonces, a ver, evaluemos entre una opinión.
y un hecho, una demostración, algo comprobado, ¿cuál pesa más? Y abajo también hay un hecho. Bueno, el hecho pesa más que la opinión. Entonces, si el hecho pesa más que la opinión, la clave es la B. Claro, porque contradice directamente lo que se propuso al inicio, ¿no? Así lo tendríamos que evaluar. A ver, miren, acá lo tengo desarrollado. Miren, revisemos, revisemos. Mira, ya se había revisado esto. A ver, a ver, a ver, justo lo que hemos analizado. A ver, revísalo, revísalo. El Papa máximo representante de la Iglesia se opone a la pena de muerte. No debilita, pienso que sí debilita, ¿ah? Pusimos que sí, pero solo un poquito porque es opinión, ¿no? Tampoco de alguien más, ¿ah? Es autoridad. En la B dice, en los países en los que se aplica la pena de muerte no se ha conseguido ni la paz ni el progreso. Si debilita, pues niega el argumento central, ¿ven? Se relacionó directamente con el argumento central. En la C, mm, no, ni refuerza ni debilita porque se aleja del tema. Y en la D dice debilita, pero en menor medida, porque se habla más de la delincuencia y dice algunas. Eso también se nos fue, ¿no? Claro, ¿recuerdan que les dije los cuantificadores? No es lo mismo decir en los países que se ha aplicado que en algunas naciones. Miren, los países son todos los que aplican la pena, mientras que algunas naciones son pocas, no son todas. El cuantificador importa mucho. Por eso es que la clave sería la letra B. A ver, revisemos. ¿Y cuál reforzaría más? Ahora busquemos reforzar, a ver. Es necesario que los ciudadanos apoyemos la pena de muerte. Yo pienso que sí refuerza. Hay algunos países que permiten la pena de muerte, como por ejemplo China. Yo creo que ni refuerza ni debilita. En nuestro país se vive una gran ola de delincuencia. Yo creo que tampoco refuerza ni debilita. Solo podríamos progresar como país si se aprueba la pena de muerte. Pienso que estoy entre la A y la D, pero nuevamente, ¿no? La A es una opinión. Y en la D dice, solo podríamos progresar como país si se aprueba la pena de muerte. Hay una palabra clave ahí, progreso, ¿no? Recuerdan que en el análisis la palabra progreso apareció al final, ¿no? Se alcanzaría un estado de paz y progreso, pero si solo se progresa con la pena de muerte, pues ahí estaría la clave, ¿no? Veamos si tiene un refuerzo. Dice, es necesario que los ciudadanos apoyemos la pena de muerte. Refuerza menos, pues repite la tesis, claro, es una opinión. La B ni refuerza ni debilita, lo analizamos bien. Lo de la delincuencia no refuerza ni tampoco debilita, ¿ves? No se vincula. En la D dice, solo podríamos progresar como país si aprobamos la pena de muerte. Esta es la respuesta, ¿no? El reforzador, solo se consigue el progreso, palabra clave, si se aplica la pena de muerte. Es una condición, solo sí, sí y solo sí. Clave D. Buen análisis. Entonces sí, sí lo hicimos bien. Recomendaciones finales antes de empezar con nuestro trabajo. A ver, dice, es sumamente importante que identifiques la tesis. Sí, chicos, no pueden ustedes ya estar marcando una clave. Esta creo que es esta, ¿no? Si tú no has identificado exactamente la tesis, ¿dónde está la tesis? ¿Cuál es la propuesta? Y además, los argumentos.
al menos con palabras clave. O sea, no es necesario que tú anotes todo el argumento, pero al menos que sepas dónde están los argumentos, ¿no? ¿Qué palabras clave refuerzan las ideas que has propuesto? Analiza cada alternativa teniendo en cuenta la argumentación, fíjate en los argumentos, compréndelos y siempre recuerda sopesar. Un hecho vale más que una opinión y una opinión pesa más que un sentimiento. Eso es clave. Quantum, preparación académica. Se acabó la presentación. Bien, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, hoy aprendimos a reforzar y debilitar argumentos. Entonces, si nosotros nos basamos en los hechos, ¿no? Por ejemplo, ahora que vamos a empezar la práctica, hay un cuadro que nos dice que Messi, por ejemplo, es mejor que Pelé y Maradona, ¿no? Hay un ranking, ¿no? Messi el mejor del mundo. Vamos a poner acá Google. Vamos a buscar Google. Siempre Yahoo se mete, no sé por qué. Ya. Messi mejor que Pelé y Maradona. Ahí está. Vamos a las imágenes, ¿no? Miren, ¿ah? Aquí, ¿cómo es que se intenta explicar que Messi es superior a Maradona, ¿no? O a Pelé o a Cristiano? Entonces, las estadísticas, ¿no? O Messi mejor que CR7, por ejemplo. A ver, vamos a ver, miren, dice, la opinión sobre quién es mejor, si Leo Messi o Cristiano Ronaldo, es subjetiva, ojo, y varía entre aficionados y expertos. Sin embargo, existen argumentos que apoyan la idea de que Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol y mejor que Cristiano, ¿no? Argumentos a favor de Messi. Bueno, los premios individuales. Es un hecho. ¿Cuántos balones de oro ha ganado Messi? 8. ¿Cuántos Cristiano? 5. ¿Ven? En cantidad. Es un hecho. Estadísticas, más hechos. Messi ha marcado más goles y ha dado más asistencias que Cristiano. Más títulos. Messi ha ganado más títulos a nivel de club e internacional que Cristiano, ¿no? Cristiano no ha ganado tantos como Messi. Cero a la izquierda. El número de goles de Messi es más alto que el de Cristiano. Ahí están los hechos. Impacto en el juego. Messi es considerado un jugador más completo, con mayor habilidad. Esto ya es una opinión, ¿ves? Porque dice considerado. ¿Se han dado cuenta? Y miren cómo hasta la inteligencia artificial nos ayuda a ordenarlo, ¿no? Desde los hechos observables, los premios, algo que todos hemos visto, y hasta el final, ¿no? Que dice Messi es considerado, una opinión, ¿ven? Primero están los hechos, luego las opiniones. ¿Se dan cuenta? A ver, argumentos a favor de Cristiano. Más goles en el fútbol. Cristiano ha marcado más goles que Messi en su carrera. Máximo goleador de la Champions. Interesante. Más premios como mejor jugador de la UEFA. En resumen, la elección entre Messi y Cristiano es difícil. Si bien Cristiano ha marcado más goles en su carrera, Messi ha ganado más premios individuales, ¿no? Y ahí están los argumentos. Bueno, esto está para largo todavía, pero lo que he querido mostrarles es, no es que estemos a favor ni de uno ni de otro, sino que los hechos a veces avalan las propuestas, ¿no? Entonces necesitamos reforzar siempre con hechos, no solo con opiniones. Bien, espero que hayan entendido lo del reforzamiento y debilitamiento. Y ahora estamos preparados, listos para trabajar nuestra separata. Acompáñenme. Texto número uno. Revisemos el texto uno. Vamos. Me dan un minuto nada más. Vamos leyendo el texto. Estoy solito en casa y tengo que apagar un artefacto.
Ya. Vamos leyendo acá el texto. Muy bien, muchas gracias por la comprensión. Y ahora sí tenía que apagar la terma. Ya, nos dice, la nueva película de la saga del planeta de los simios es una de las superproducciones hollywoodenses. Es una de las superproducciones de Hollywood. Exhibe más dignidad artística frente a las producciones de por lo menos los últimos 15 años. ¿Qué nos quiere decir con esta entrada? Que la nueva película sería mejor que las otras, ¿no? A ver, ¿qué más dice? En el planeta de los simios, la guerra se concluye la historia de César. Y luego nos dice, como si fuera el cierre de un relato bíblico, en este tercer episodio César debe afrontar el gran dolor de perder a su familia. Spoiler. Eh, Reves supera el amanecer del planeta de los simios, su solvente interregno de la saga. En el camino, los simios recogen a una niña que ha perdido el habla. Y por último, el cine es violencia y amor, decía Samuel Fuller. El planeta de los simios, la guerra, recuerda esa premisa. Pues, hemos hecho una lectura entre líneas, ¿no? Las primeras y las últimas ideas. Vamos a revisar las preguntas y la fuente para poder continuar. Recuerden que siempre hay que anticipar lo que vamos a leer. Siempre debemos anticipar. A ver, dice, el planeta de los simios, la guerra, el comienzo. ¿Ya? La guerra. Esta película dice el planeta de los simios, la guerra. Y acá está la crítica a la película, ¿no? Diario El Comercio, consultado el 28 de agosto del 2017. Bien. Pregunta uno dice, ¿qué alternativa presenta la idea central del texto? Pregunta 2, ¿a qué se refiere el autor con la palabra interregno? Pregunta 3, ¿qué es lo que no podemos contestar con la información que nos proporciona el texto? Lo que no podemos contestar, o sea, una información ajena, ¿no? Tal vez.
Cuatro, ¿qué motivo del autor para tener una opinión favorable del planeta de los simios? La guerra. O sea, te están pidiendo un argumento, ¿no? Cuando te dicen un motivo, ¿qué motivo, qué argumento? Cinco, ¿cómo se podría reforzar la argumentación del autor? Ajá. Entonces, aquí es donde se evalúa lo que hemos trabajado hoy día. ¿Cómo reforzar lo argumentado, ¿no? ¿Cómo reforzar la idea que plantea el autor? Bien, está bueno el análisis, ahora sí. Vamos a leerlo nuevamente, pero esta vez en una segunda lectura vamos a subrayar las palabras importantes y vamos a destacar las ideas también que sobresalen, ¿no? Las ideas con información general. Leemos, por favor. Vamos. Sí se puede. La nueva película de la saga del Planeta de los Simios es una de las superproducciones de Hollywood. Dice, exhibe más dignidad artística frente a las producciones de por lo menos los últimos 15 años. Si hubiera algo de justicia, las legiones de fans de la Guerra de las Galaxias preferirían esta genealogía invertida de la civilización no humana imaginaria por el escritor francés Pierre Boulle, ¿no? O Boulle. Y no les prenderían tantas velas a las criaturas de George Lucas. Desde la trilogía del Señor de los Anillos no surgía una especie de gran novela fílmica con un aliento épico de esta nueva serie iniciada por el director Rupert White y concluida por Matt Reeves. Interesante. Vamos a subrayarlo acá. Nos dice que es una superproducción de Hollywood. ¿Por qué? Porque exhibe más dignidad artística frente a las otras y otras de hace 15 años. Su argumento. Está a la altura del Señor de los Anillos, o mejor dicho, las compara, ¿no? En el planeta de los simios, la guerra se concluye la historia de César. Aquí hay otra razón. Se finaliza la historia, dice, ¿no? ¿Qué más dice de César? Primate que gracias a la ciencia evoluciona hasta poseer la inteligencia y el lenguaje de los humanos, tal como vimos en la primera entrega. El planeta de los simios, Revolution, dirigida por White, en El amanecer del planeta de los simios 2014, ya con Reeves, la dirección no se trata tanto de la evolución y sublevación de estos monos inteligentes, sino que se trata de la lucha fratricida entre el líder César y Koba, especie de iracundo rebelde que no soporta el pacifismo de su compañero respecto a una posible convivencia con los humanos. Interesante, ¿no? Esta de acá dice El amanecer del planeta de los simios, ya con este director. Es más una película de lucha fratricida, ¿no? Vamos a destacar esto, entre hermanos, pelean entre hermanos. Como si fuera el cierre de un relato bíblico, en este tercer episodio, César debe confrontar el dolor de la pérdida de su familia. O sea, en la última película, César va a perder a su familia. ¿Sí? ¿La vieron? César pierde a su familia. Dice, el culpable es un desquiciado coronel humano que ha construido un campo de concentración para castigar a los primates. Finalmente todo gira en torno a la revancha, sus causas y consecuencias y pensamientos morales. Claro, al perder César a la familia, decide vengarse, ¿no? Dice, y a estas las causas y consecuencias de sus pensamientos. Algo de ética, la moral. Más que la lección, más que la acción, se trata de poner en esencia el reflejo espectacular de dos venganzas. O sea, por un lado se venga el coronel y por un lado se venga también César. ¿Mm? El humano se bestializa y el animal se humaniza. ¿Cuál está más justificado, no? ¿Cuál de estas venganzas se justifica más? A ver, dice. Reeves supera a El amanecer del planeta de los simios, su solvente interregno de la saga,
Interregno. ¿Qué podría connotar interregno en ese contexto? A ver, entre las alternativas de interregno tenemos una película de mala calidad, una producción realizada en medio de otras, interregno, ¿no? Una película que ha sido galardonada y un film que tiene una adecuada producción. Por la raíz, inter significa entre, ¿no? Inter. Entonces, nos deja pensar que un interregno es una obra construida en medio de otras dos, ¿no? O sea, que no es ni el principio ni el final, la obra intermedia. Veamos si nuestra especulación a partir de la raíz es correcta. O sea, tendríamos que aplicar acá nuestros saberes previos, ¿no? Entre. Y eso lo vamos a comprobar ahora, ¿no? Interregno. A ver, pensemos. Dice, espacio de tiempo en que un estado no tiene soberano. El interregno es un periodo, un intermedio, un intervalo, una suspensión, un intervalo, ¿no? Un espacio. Y si eso es lo que connota interregno, entonces estábamos en lo correcto, ¿no? La palabra interregno va a connotar una película que va en medio, ¿no? Lo que no es el principio ni el final. Claro. Entonces nos quedamos con la B. Bien, ya tendríamos una respuesta. Ahora sí, analicemos ese último párrafo. Leemos, por favor. Revisemos. Revisemos el último párrafo. Bien, espero que lo hayan leído. Ahora sí lo voy a ampliar un poquito más. Dice, Reeves supera el amanecer del planeta de los simios, su solvente interregno. Solvente quiere decir que sí le produjo, ¿no? Beneficio, que sí estuvo bueno, ¿no? Solvente de solvencia, pero esta no llega a alcanzar la penetración psicológica de la primera, dice. ¿Ven? O sea, uno, dos, tres. Esta es la del medio, pero no llegó a alcanzar el alcance psicológico de la primera. ¿Ya? Un minuto que mi gato no sé qué está haciendo. Oye, bájate. Ya. Entonces, miren, pero esta no llega a alcanzar a la primera, ¿no? Sobre todo la penetración psicológica de la primera, que estuvo muy buena la primera. Quizá la razón sea la siguiente. Se ha pasado por alto un atinado recurso de la cinta del 2011, la cámara subjetiva. O sea, en la primera película utilizaron la cámara subjetiva. Yo no sabía eso. Un recurso de esta película del 2011. ¿De qué se trata? Que nos obliga a ver el mundo desde el punto de vista de los primates. Ah, interesante. O sea, la cámara a partir como si la estuviésemos viendo con los ojos de los primates. Sin embargo, en la guerra, el emplazamiento narrativo vuelve a profundizarse en la perspectiva emocional de César, convertido en un Moisés que lleva a su pueblo perseguido y elegido por Dios o por el destino hacia la salvación. Una metáfora, no una alegoría. En el camino los simios recogen a una niña que ha perdido el habla porque resulta que la raza humana ha empezado a involucionar. Así, el film Los Reeves, que habla de una muy actual pérdida de la fe de la humanidad, se atreve a pensar en el uso de los afectos renacidos desde un incierto origen.
Entonces, ¿qué destacamos? Uno, que en esta última, eh, César se convierte en un Moisés, dice. Y Reeves, el director, habla de la pérdida de la humanidad, pero a pesar de que se pierde la humanidad, está perdiendo la humanidad, todavía hay cierta esperanza porque hay, renacen, ¿no? Algunos lazos, dice. No se sabe, ¿no? El cine es violencia, pero también es amor. Claro, esta película es así, ¿no? Violencia, enfrentamiento, pero también amor, relaciones. Y la guerra, recuerda esa premisa. La guerra, avancemos. Bien, ¿cuál sería la idea que representa el tema central, ¿no? La idea central del texto. Revisemos. Analicemos, por favor. Nos hablan de tres películas, pero sobre todo destacan la última, ¿no? Que sería la guerra. No se habla de la trilogía. Me quedo con la B, dice la película del planeta de los simios, la guerra es el cierre de la trilogía, pero recuerden que es un texto argumentativo y al ser un texto argumentativo hay una postura, le falta la opinión, ¿no? Clave D. Dice, el planeta de los simios, la guerra es una producción fílmica de altísima calidad. Y acá el autor está justificando por qué, ¿no? Desde el principio, superproducción, ¿no? Artístico de calidad. En la 2 interregno sería la del medio, muy bien. En la 3, ¿qué es lo que no podemos contestar? Revisemos. El autor considera que la trilogía del planeta de los simios es de la calidad superior a la Guerra de las Galaxias. Verdadero, ¿no? Verdadero, lo dijo al inicio. En la trama de esta última entrega, los sentimientos de César lo llevarán a desear la venganza. Verdadero, ¿no? Verdadero la primera, verdadera la... Ahí está, la segunda, ¿ve? La segunda y la primera. En esta película es evidente la victoria de los simios evolucionados frente a la degradante bestialización del ser humano. Bueno, los simios evolucionan y los humanos se bestializan, ¿no? Involucionan. Pero hay una palabra que me llama la atención, ten cuidado, evidente. Y además habla de la victoria de los simios, no habla de la lucha. César, el líder simio, sufre una transformación en la trilogía y pasa de querer vivir en paz con los humanos a llegar a desear la venganza violenta. Sí, en la parte final, ¿no? O sea, César era muy pacífico, pero en la parte final dice que ya observamos a un César que quiere la venganza. Verdadero, transformación en la trilogía. Con eso tendríamos la alternativa C, porque esta información no la podemos precisar, no se puede precisar. ¿Qué motivó al autor a tener una opinión favorable, ¿no? Qué motivo, perdón, del autor para tener una opinión favorable del planeta de los simios, la guerra? A ver, ¿qué es lo que hace que esta sea una superproducción? Al inicio lo dijo, la dignidad artística, la dignidad artística, la conclusión, ¿no? ¿Qué más? El arte, ¿no? A ver, revisemos. ¿Cuál es la única clave que tiene la dignidad artística? Ya la viste, seguramente. Alternativa A, sí, alternativa A. Ahí está, la dignidad artística. Bien. Ahora sí, avancemos. Número 5. ¿Cómo reforzaríamos la idea o la argumentación dada por el autor? A ver, un hecho vale más que una opinión y una opinión más que un sentimiento. ¿Cómo reforzaríamos lo argumentado por el autor? Revisemos.
Cuando tengamos dificultades para ver el reforzador, les voy a recomendar que se centren en el tema central, que observen el tema central, ¿no? Que consideren cuál es el tema central. El tema central aquí es la tercera entrega de la película, de esta saga de la guerra del planeta de los simios, ¿no? Pero sobre todo la guerra, ¿no? Ahora, si nos centramos en la primera parte, solo en la primera parte, aquí ya el autor hace una síntesis. Aquí está su opinión y aquí está su argumento, ¿no? La dignidad artística. Y creo que por ahí va, ¿no? La dignidad artística. Es arte porque acá dice, ¿no? En la guerra, el emplazamiento narrativo volvió a profundizar en la perspectiva emocional de César, ¿no? Y eso es lo que destaca, la perspectiva del personaje, ¿no? Que pasa de ser pacifista a convertirse en un vengativo, ¿no? Quiere vengarse, ¿no? Y exhibe justamente su carácter vengativo y su humanidad, ¿no? El cine es violencia, claro, amor. El planeta de los simios recuerda esa premisa, ¿no? Bien, nos vamos a quedar esta vez con la alternativa B, porque dice que la humanización de César supera todo lo esperado en las primeras dos. La perspectiva del personaje es la que está considerando. ¿Y qué pasa con este personaje? Se humaniza. Y como ya se humaniza tanto, pues también considera la venganza, ¿no? Clave, ahí está, la B. Bien, solamente nos han pedido el reforzador y la opinión favorable. Pero ahora vamos a evaluar el texto 2. Revisemos. El ronroneo, veo por ahí, ¿no? Una investigación animal. La sabiduría popular. ¿Por qué ronronea un gato? Los gatos pueden percibir nuestro desequilibrio energético, ¿ya? Podemos observar que cuando hemos llegado a casa fatigados, ya algo pasa con los gatos, ¿no? Está demostrado también, demostrado, que los niños solitarios y autistas, ah, los gatos, con su sigilo, independencia y ronroneos curativos, proporcionan al humano mucha más compañía que algunas innecesarias o vacías palabras vertidas al viento. Interesante. ¿Por qué estoy destacando esta última idea? Porque me parece que es el cierre, es la síntesis, ¿no? Entonces, aquí se habla de la ronroneoterapia, el ronroneo del gato y su efecto sanador. O sea, ya tengo anticipado el tema, ¿no? El ronroneo del gato. ¿Y qué se dice del ronroneo del gato? Que podría ser sanador. Dice, al frente del ronroneo sanador de los gatos, la autora muestra un tono. No creo que sea, a ver, receloso, desconfiado o precavido, ¿ah? Estas dos yo creo que podrían descartarse, ¿no? Receloso, desconfiado y precavido. Yo creo que si está hablando en función de que produce beneficios, podría ser elogioso o esperanzador, ¿no? Bueno, eso lo vamos a determinar ahora. ¿Qué idea se afirma en el texto? Bueno, la idea central sería que el ronroneo del gato es beneficioso para la salud. Se acabó. O sea, anticipemos, ¿no? Bien, avancemos. Pregunta 8. ¿Cuál sería un buen título para el texto? Beneficios del ronroneo del gato. La terapia con el ronroneo del gato. La ronroneoterapia, ¿no? Y sus beneficios para el hombre. Bien, está bueno el texto. Vamos a leerlo, por favor, y luego respondemos las preguntas. Vamos, tú puedes.
¿Cómo vamos? A ver. El Instituto de Investigación Animal de Carolina del Norte demostró que siempre que tengan una investigación dada por un instituto, subrayen el objeto directo. ¿Qué es lo que demostró el instituto o el estudio de este instituto? Demostró que el ronroneo constituye un mecanismo curativo similar al tratamiento con ultrasonidos en medicina humana. Interesante, ¿no? ¿De qué se habla del ronroneo? ¿Y qué se dice? Que sería un mecanismo curativo. Se acabó. Si me dicen, ¿cuál sería el título del texto? El ronroneo como mecanismo curativo. El ronroneo, un mecanismo curativo. Se acabó. Ahora, las otras ideas ya son los argumentos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el ronroneo del gato es cura? Ahí viene ya la explicación del estudio, tal vez de la investigación o lo que se crea, ¿no? Los argumentos. A ver, dice. A través del ronroneo y los ultrasonidos empleados en seres humanos podrían abrirse nuevas vías para el tratamiento de la osteoporosis y otras enfermedades metabólicas óseas del ser humano. Ah, ya. O sea, ¿qué están abriendo acá? La posibilidad. Podrían abrirse nuevas vías. O sea, la posibilidad. Nuevas vías. Para estudiar enfermedades óseas. Enfermedades metabólicas óseas. Huesos. Vamos con el segundo párrafo. La sabiduría popular siempre asumía que sostener a un gato en el regazo mejora la salud física y psíquica de su dueño. Sostener a un gatito y quizá era beneficioso. Y quizá el estudio mencionado de razones para confirmar la creencia popular. O sea, este estudio nos hace salir de ese pensamiento vulgar del dicen para confirmar la creencia popular, ¿no? Hay algo de cierto. De que el ronroneo es curativo y actúa también sobre el organismo del hombre. Voy a cargar a mi gato más seguido. Los gatos pueden percibir nuestro desequilibrio energético y emocional y con un mecanismo invisible a los ojos del humano consiguen absorber esas energías negativas. Subrayamos, el gato absorbe la energía negativa. O sea, los gatos son capaces de percibir nuestro desequilibrio energético y absorben la mala vibra, ¿no? Que nos quitan el estado de placidez a través de la tranquilidad y la calma que ofrece el sonido de sus ronroneos. O sea, es como que una máquina, ¿no? Una máquina que absorbe tu estrés, ¿no? Energía negativa, el mal estrés, ¿no? Podemos observar que cuando hemos llegado a casa fatigados a causa del estrés, por atascos en el tráfico, problemas, discutiste con tu jefe, angustia, un examen, y nos hemos sentado en nuestro sofá, llegan los gatitos para colocársenos encima. Y a los pocos segundos empieza la terapia, ¿no? Sus serenos, armoniosos y tántricos ronroneos. Toda una orquesta de sonidos beneficiosos, cuyo poder sinfónico entroniza y se conecta con el yo más interno. Entonces subrayamos acá el ronroneo como sonido beneficioso, ¿no? Ahí está. Enseguida se nos olvidan las prisas y de forma inmediata nos sentimos relajados, al punto de quedarnos casi dormidos. Ellos, mientras tanto, siguen haciendo su trabajito. Bien, vamos. Está demostrado también que a los niños solitarios o autistas, los gatos, con su mágica presencia o visualización de las posturas particulares que a veces adoptan, logran sacarle la mejor de las sonrisas. Interesante. A los niños solitarios o autistas, los gatos los hacen reír. O sea, hay una conexión, la mejor de las sonrisas. Qué bonito. De este modo, el encuentro con un gato puede ser tan beneficioso como practicar yoga. O sea, ya no voy a practicar yoga, mejor cargo a mi gato y que ronronee, ¿no?
Interesante. Los gatos, con su sigilo, su independencia y sus ronroneos curativos, proporcionan al humano mucha más compañía que algunas innecesarias o vacías palabras vertidas al viento. No pierdas tiempo en terapia. Carga tu gato, ¿no? Ya está. Bien, está bueno, ¿ah? Revisemos. La pregunta 6 dice, frente al ronroneo sanador de los gatos, la autora muestra un tono. Receloso y precavido no es. Estoy entre elogioso y y esperanzador. Pero esperanzador es cuando se cree que algo sucederá en el futuro, ¿no? ¿Qué marcaríamos? Yo creo, me voy por la del elogio, de destacar, de ensalzar. Si nos vamos por la A, el tono elogioso es el más adecuado, ¿no? Recuerden, el tono es la carga emotiva del autor. El tono es la carga emotiva, ¿no? ¿Cómo lo dice? ¿Ya? La idea que se afirma en el texto es que el ronroneo del gato sería terapéutico, ¿no? Entonces, pensemos. Palabras clave. Investigación, ronroneo del gato, terapia, curación. Clave, pausa el video si necesitas. Ahí está, dice. A. Disfrutar del ronroneo de los gatos puede tener más beneficios para una persona que practicar yoga. Sí podría, pero ten cuidado. Esto es particular, o sea, eviten marcar ideas particulares. Me dicen qué idea se afirma en el texto, entonces voy por lo general. Para sanar enfermedades como la osteoporosis es imprescindible. No, no es imprescindible, tampoco es así. Cada gato, incluso si es desconocido para una persona, puede tener efectos beneficiosos. Incluso si es desconocido, no. Tu gato. Una investigación presentó evidencias, sí, de que el ronroneo, palabra clave, puede tener efectos similares, sí, al tratamiento con ultrasonido en medicina humana. Es casi una paráfrasis, ¿no? Una investigación presentó evidencias. A ver, vamos a ver cómo lo puso arriba. El Instituto de Investigación demostró que el ronroneo, claro, es una paráfrasis, ¿no? Ahí está. 7D. Y en la 8, ¿cuál sería el mejor título? Sustantivemos. Si la idea principal es el ronroneo del gato es beneficioso para la salud del hombre, serían los beneficios del ronroneo del gato. Clave, la A. Se habló del ronroneo de los gatos y estamos destacando los efectos beneficiosos en los seres humanos. Si te has olvidado de cómo hallar el título, recuerda estas dos preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué trata la lectura? Bueno, ¿de qué trata? Esta pregunta, vamos a anotarla acá, ¿de qué trata? Esa pregunta es una pregunta para hallar el tema. Y luego dice los efectos beneficiosos. Ya, esta pregunta es, ¿qué destaca? Primero, ¿de qué trata? Y luego, ¿qué destaca? Está. ¿De qué trata la lectura? Del ronroneo del gato. ¿Y qué destacan? Sus efectos beneficiosos. 8A. Vamos con las preguntas de la 9 a la 13. Sí se puede. Revisemos primero la fuente. Ahí está el uso de la palabra. Vamos, sí se puede.
Bien, vamos a avanzar. Gracias. Una de las clásicas discusiones en este país cuando se refiere a hidrocarburos es si la modernización de la refinería de Talara es rentable. A ver, discutimos en el Perú. Hay discusiones sobre hidrocarburos, ¿no? Y se habla de la refinería de Talara. ¿Es rentable la refinería de Talara? Al norte, ¿no? Talara. Es una discusión clásica en el Perú. ¿Es de verdad rentable? Esa sería la pregunta, ¿no? El petróleo es un combustible cuyo precio internacional va en picada. Cae. Aún así, insistimos en explotar petróleo y refinarlo en lugar de importar uno de mejor calidad. O sea, el punto es invertir en nuestro petróleo, que va a costar mucho, o importar, comprar uno de mayor calidad. El Perú hace muchos años dejó de ser competitivo en hidrocarburos. El lote 192 en Loreto, con crudo pesado y costoso de refinar, o sea, es un crudo, ¿no? Tiene la producción paralizada luego de que una coladera interminable por la vejez del oleoducto norperuano, o sea, se empezó a picar el oleoducto y filtró. Entonces, 40 años de construcción y miren, no hemos reparado nada. Nos dejara con el vergonzoso saldo de 13 derrames de petróleo en el 2016. 13 derrames de petróleo. Imagínense el daño ecológico. Mientras tanto, se continúa con la modernización de la refinería de Talara, pese a que su función es refinar el crudo que tanto daño ya le hizo a la gente del área de la influencia del lote 192. El autor está en contra, abiertamente en contra. Es el que se desparrama por encima de sus chakras, ríos, lagunas, pies, estómagos, narices, pulmones. Contamina todo. Una obra que inicialmente iba a costar un poco más de 15.000 millones de dólares, ahora requiere de un presupuesto que pasa los 5.000 millones de dólares. De 1.000 millones de dólares a 5.000 millones de dólares. Sin que nadie dé una explicación concreta a sus sobrecostos. Subrayamos la palabra, ¿no? Sobrecostos. Esta semana he leído dos noticias radicalmente opuestas sobre el mismo tema. Por un lado, se sabe de la insistencia del presidente de Petroperú de apurarse en poder poner a producir el lote 192, porque la refinería de Talara va a necesitar crudo. O sea, quieren volver al lote 192 porque Talara necesita crudo para funcionar, ¿no? Para justificar su inversión y generar ganancias. Claro, ya invirtieron, ya hay demasiado dinero en juego y ahora lo único que quieren es ver algo de ganancias, ¿no? Por otro lado, ya tenemos por un lado, quieren obtener ganancias porque ya invirtieron. Por otro lado, continúa el eterno reclamo. Anotemos acá. El eterno reclamo de las federaciones y organizaciones indígenas de las cuatro cuencas, cuyo abandono he visto con mis propios ojos hace unos meses, argumento de experiencia, ¿no? Federaciones y organizaciones indígenas de las cuatro cuencas. En estos días, las federaciones solicitan una reunión con el Ejecutivo para exponer sus reclamos. La desconfianza reina entre los pueblos indígenas porque no quieren seguir siendo estafados. Los pueblos indígenas ya no quieren que los estafen. Ya ni siquiera, dice, se ha cumplido con la remediación prometida. Hablamos de afectaciones acumuladas por años y de cuestionamientos. No se cuestiona la viabilidad de la actividad del lote 192 en la Amazonía, con un oleoducto tan viejo, ¿no? Sacar petróleo con un oleoducto tan viejo, ¿no? Este proyecto es social y ambientalmente irresponsable, escribe José Fachín, líder indígena Quichua del Loreto, ¿no? Bueno, lo están calificando de irresponsable, ¿no? Conclusión, no debería
mm, propiciarse, ¿no? La modernización. ¿Por qué invertir tanto en la refinería de Talara si vamos a refinar petróleo, no, en un oleoducto que está ya vencido, ¿no? Es costoso, dice, ¿no? Ahí está el argumento. El lote 192, ¿no? Crudo, pesado y costoso de refinar. Y está costándonos ahora también modernizar la refinería de Talara. Entonces es doble costo, ¿no? Bien, vamos. Pregunta 9. ¿Cuál es la idea que se fundamenta en el primer párrafo? Ojo, ¿ah? En el primer párrafo. A ver, en el primer párrafo dice, vamos a considerar este como primer párrafo por el punto aparte. La refinería de Talara. A pesar de que el petróleo está bajando su precio, nosotros insistimos en explotarlo, ¿no? Insistimos en explotarlo y refinarlo en lugar de comprar uno. Entonces, si me preguntan por el primer párrafo, el autor está en contra de la refinería y de refinar el petróleo, ¿no? En Talara. Clave B. Es desacertado insistir en la modernización de la refinería de la Talara. De Talara. Pregunta 10. ¿Qué idea no es utilizada en el primer párrafo para sustentar la opinión de la refinería de la Talara? De Talara. A ver, dice. A. El precio del petróleo se encuentra a la baja. Sí, 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 sí. B. El Perú dejó de ser competitivo hace años. También lo menciona. El lote 192 tiene una producción paralizada. También lo menciona. Y la última dice el Perú explota y refina petróleo. Eso es solo una afirmación. No se menciona de esa manera. Por lo tanto, la 10 sería la clave, la D. ¿Cuál es el tono del texto? Dice, ¿no? El autor intenta pelear. No. ¿Está exaltado? ¿Hay algún rastro que diga es el colmo? ¿Hasta cuándo? No. ¿Es irascible? Tampoco irascible que connota ira. Ni beligerante, ni exaltado, ni irascible. Lo que podemos percibir es que él está haciendo una crítica y por lo tanto es un tono crítico. Es un tono crítico, pero no llega a la ofensa, al insulto y no se manifiesta la ira, ¿no? Entonces ahí vamos a marcar un tono crítico, porque la intención es criticar, el tono es crítico. ¿Cuál es la afirmación del texto? Hay una idea que está rondando y que ya la habíamos leído por ahí. Esta idea corta, si la verificamos, me parece literal. El Perú no es competitivo en el mercado de hidrocarburos. Revisemos. El Perú no es competitivo. Esto ya lo habíamos visto, creo. Acá, el Perú hace muchos años dejó de ser competitivo en hidrocarburos. Es una paráfrasis, ¿no? El Perú hace muchos años dejó de ser competitivo en hidrocarburos. Hace muchos años el Perú dejó de ser competitivo en hidrocarburos. En hidrocarburos, el Perú hace muchos años dejó de ser competitivo. O sea, podemos parafrasear, desordenar la frase, pero siempre va a quedar esto, ¿no? Que el Perú ya no es competitivo en ese mercado, ¿no? 12C. Marque la alternativa que funcione como un subtítulo para el segundo párrafo. En el segundo párrafo nos hablan de la modernización de la refinería, el daño que se hizo, ¿no? ¿Qué más? Y el costo también, costoso. Vale. Clave B.
los problemas relacionados con la refinería de Talara y su modernización. Ya la tenemos. Vamos con el texto 4, que es el último texto. Vamos a responder la pregunta hasta la pregunta 17. Vamos. Y quedaría pendiente el texto 5 para que lo revises, ¿no? En casa, con calma, y yo te envío las respuestas. Te voy a enviar las respuestas. Bien, vamos. Pregunta número 14. ¿Cuál es el tono? ¿Sorprendido, irónico, elogioso, que elogia, que destaca, o condescendiente, que tolera, ¿no? Condescendiente significa que desciende, ¿no? Acepta. ¿Cuál de los tonos estará? El título es Masculinidades en Crisis, del año 2017, Diario El País. ¿La masculinidad está en crisis? Vamos a verlo. ¿Qué idea, si fuera cierta, podría debilitar lo argumentado por la autora? Debilitar. Subrayamos. ¿De qué manera se podría resumir la argumentación? Ah, esto también lo hemos visto, ¿se acuerdan? Tesis y argumento central, resumen. Y hasta ahí vamos a quedar. A ver, entonces, ¿cuántas preguntas tenemos? Tres, cuatro. Revisemos el texto, por favor, juntos. Los adolescentes lo tienen claro. Desean ser como Amancio Ortega. ¿De qué se trata? ¿Por qué los adolescentes quieren ser como Amancio Ortega? ¿Quién es este señor? A ver, no lo conozco. Veamos. Y oh, sorpresa, las chicas más que los chicos. Wow, las chicas desean más que los chicos ser. Esta parece la asombrosa conclusión que un estudio pionero sobre el futuro y los referentes de los jóvenes demuestra, ¿no? ¿Es llamativo que las chicas quieran parecerse a un hombre? No, si recordamos que el reconocimiento público está vinculado con el reparto del poder y este es esencialmente masculino. O sea, las chicas quieren ser como hombres, pero no en el aspecto del sexo, sino en el aspecto de el poder, ¿no? ¿Y cuál es ese espejo en el que se miran? El que arroja una imagen unidireccional al éxito social. Emprendimiento, acción, riesgo y autodesarrollo personal. Capacidades, por cierto, con las que se sigue socializando a los niños más que las niñas. Interesante, ¿no? Los adolescentes quieren ser como Amancio Ortega y las chicas más que los chicos. O sea, las chicas quieren tener esas características, acción, riesgo, emprendimiento, autodesarrollo, porque son los varones a los que se les inculca, ¿no? Se sigue socializando. Subrayamos acá. Bien, vamos con el siguiente párrafo. Los mecanismos de identificación de las mujeres, de acuerdo con el estudio, trascienden el género. Los mecanismos de identificación van más allá del género y adoptan imaginarios que simbolizan cualidades como el ciudadano, ¿no? El segundo referente es la madre o el activismo cool de Emma Watson. Se identifican con ella, ¿no? Éxito, ciudadanos, cuidados y activismo, ¿no? Ahí está. Esta triada es la que condensa sus aspiraciones, inclusive la lista femenina. Además de incluir hombres y mujeres, recoge nombres de personajes reconocidos como Marie Curie o Frida Kahlo. Por el contrario, los homólogos masculinos sitúan a exitosos en la cúspide de un elenco en el que solo caben hombres. Interesante, o sea, los homólogos masculinos, o sea, los chicos,
Quisieran ser como Cristiano Ronaldo o Donald Trump, ¿qué? O sea, ¿se identifican con ellos? Queda claro, por lo tanto, que en todo el mundo el mecanismo de identificación, subrayamos, como cuando acá el autor dice, queda claro y además, por lo tanto, subrayamos, ¿no? En todo el mundo el mecanismo de identificación de los adolescentes varones se centra en ellos y esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque al guiarse del género, sus aspiraciones son banales, o sea, no tienen trascendencia, ¿no? Conclusión, la aspiración, el ideal de las mujeres tiende hacia lo masculino, pero en el sentido de cualidades. La aspiración en cuanto a los varones tiende más a la identificación un poco más vacía, ¿no? Aspiraciones banales, sin importancia. La ausencia de mujeres con las que identificarse, como como muestra el único estudio español, indica que el género es el elemento central sobre el que los hombres construyen su identidad. Además, en un mundo que no juega limpio con los referentes, es más meritorio ganar Wimbledon si eres varón. Las mujeres sí han sabido cambiar y los hombres no. Ellas se incorporan a los ámbitos y clichés ocupados tradicionalmente por los hombres. Ellos son incapaces de asemejarse a lo que las mujeres representan. Seguimos ante masculinidades defensivas, qué duda cabe. Masculinidades en crisis. Vamos a destacar acá. Las chicas quieren ser como los chicos, en cualidades, ¿no? Se identifican con varones y con mujeres, pero la identificación de las mujeres, de acuerdo con el estudio, trasciende el género. Eso es lo importante. Vale, está interesante. Bien, terminamos para cerrar a las 6:50 ya casi. Dice, ¿qué tono está presente en el texto? Bueno, sorprendido no está, irónico no está, elogioso. Yo creo que va más por el elogio. Mm, a ver, sorprendido, irónico, elogioso, condescendiente. Vamos a ver la ironía. A ver, ¿dónde habría ironía? En la parte inicial, tal vez. A ver, desde esta cita, ¿no? Los adolescentes lo tienen claro, desean ser como Amancio Ortega. Y, ¡oh, sorpresa! Las chicas más que los chicos. Sí, ahí está. Es un tono presente en el texto. Ironía. Número 15. ¿Qué idea, si fuera cierta, debilita la argumentación de la autora? Te doy tiempo para que pauses el video, tal vez, y te des cuenta que la respuesta ahí tendría que ser la C, ¿no? ¿Por qué la C? Vamos a revisar. Si acá me hablan de debilitación, recuerden que los estudios, la evidencia, los hechos pesan más que las opiniones. Acá dice, otro estudio de sociólogos demuestra que a pesar de que las mujeres aún son percibidas como diferentes que a los hombres, personalidades como Emma Watson y Malala son cada vez más consideradas por los varones. En el texto se dice que los varones no consideran como a las mujeres como referentes. Nadie quiere ser como esa mujer, ¿no? Pero las mujeres sí quieren ser como varones, tienen como referencia a los varones por el poder. Entonces, 15C. El otro estudio refutaría esta idea. 16. ¿Qué idea sostiene la postura de la autora? La autora habla de los varones, las mujeres, la identificación, el género, y ahí están las aspiraciones, la referencia. Revisa el texto y te vas a dar cuenta que la respuesta tendría que ser la A. Alternativa A. Y está casi al final, ¿no? Dice, para los adolescentes varones, el género es el elemento central sobre el cual constituyen sus aspiraciones. Y por ello estas terminan siendo intrascendentes, ¿no? Banales. ¿Se acuerdan? Banalidad. Y la última, para resumir el argumento, recuerda que es la tesis más el argumento central, ¿no? Revisemos y la clave tendría que ser la D. Es un problema el mecanismo de identificación de los varones, pues ellos se guían del género y sus aspiraciones resultan banales. Esta parte la vas a encontrar en el texto, acá,
La pintamos de verde si quieres. Ahí la pinté de rosado, te dije. Mira, justo le dimos importancia. Todo el mundo sabe que el mecanismo de identificación de los adolescentes varones se centra en ellos, en el género masculino. Y esto sería un problema, según el autor, porque si se guían de los varones, sus aspiraciones serían banales. Nos lleva a la respuesta, la alternativa D. Ahora, tendrían que revisar el texto 5. Los invito también a toda la comunidad Quantum a poder seguir conectándose a las clases, a seguir aprovechando el material. Recuerden que este material lo tienen como descarga gratuita, lo tienen en nuestras plataformas, compartan los enlaces, compartan las clases también, porque de esta manera vamos a avanzar. Queda pendiente que ustedes revisen hasta la pregunta 22 y el material ya con las claves correctas, ¿sí? Y así el subrayado lo voy a colgar, lo voy a encargar para que lo suban en estos días. Muchas gracias a todos. Sí, esta semana estaba de cumpleaños, por eso es que he decidido grabar la clase para tener un poquito de tiempo en casa. Les agradezco su comprensión y espero que sigan estudiando. Gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias.